¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, depende del horario en el que veas esta transmisión. Voy a compartir rapidito en mi página para poder empezar. Son 3 temas, de hecho. Ya está compartido, listo, ya está compartido. Les decía, son 3 temas. Empieza desde el final, buena pregunta, y del atardecer al amanecer. Entonces imagínense que en 1820 en Florencia, Italia, 12 de mayo, nació esta mujer que fue enfermera, escritora y estadista británica, que se consideraba como precursora de lo que conocemos ahora como la enfermería contemporánea, y creó también un método conceptual de enfermería. Muy bien, entonces imagínense a esta mujer que pues, prácticamente inventó el método de enfermería. Pero antes de que eso sucediera, ella a la edad de 30 años estaba lista para darse por vencida. Escribió en su diario personal: mi Dios, ¿qué va a hacer de mí? Lo único que deseo es morir. Pero las oscuras nubes de la desesperación dieron paso a una luz, y con el tiempo descubrió su propósito de vida, algo importante que muchas veces nosotros no conocemos. ¿Cuál es nuestro propósito de vida? En videos anteriores les hablé acerca de Viktor Frankl, el que escribió El hombre en busca del sentido. Este hombre, como les dije aquella vez, estuvo en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Este dominio que tenía el ejército alemán, que no puedo decir ni el nombre de este hombre que aterró al mundo entero en 1900, en la década de los 40. ¿Por qué? Porque lo que es Facebook hasta cierto punto censura a esta persona. El mencionar incluso el tipo de ejército y a la persona es algo que censurado, pero ustedes ya saben a quién me refiero. El Viktor Frankl encontró sentido a su vida, así como esta mujer. Ella descubrió un nuevo propósito, como les digo, descubrió un nuevo propósito de vida. Cuando murió a la edad de 90 años, había dejado una marca en la historia de la humanidad. Algunos creen que ella y los que introdujeron los antisépticos y el cloroformo a la medicina hicieron más que nadie para aliviar el sufrimiento humano en el siglo XIX. Ella, como les digo, vivió en 1820 y falleció en 1910 en Mayfair, Londres, en Reino Unido. Entonces ella vivió pues prácticamente todo el siglo XIX y le alcanzó la vida para vivir a principios del siglo XX, hasta 1910. ¿Quién fue esta mujer? Su nombre era Florence Nightingale, que fue fundadora de la profesión de enfermería, que fue la biografía que les leí rapidito al inicio de este video. Para ello voy a irme a Job capítulo 3 del versículo 20 al 26. Voy a leer Job capítulo 6 del versículo 20 al 23, del versículo 20 al 26. Job capítulo 3. Listo, ya lo tengo aquí, se me pasó hasta el 8. Listo. Dice así de la siguiente manera: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega?
aunque buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios le ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor me espantaba, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Bien, algo similar que le pasó a Florence Nightingale, le pasó a Job. Job llegó a desear no haber nacido, pero gracias a Dios no terminó con su vida, no cometió la automorición, como dicen por ahí, para evitar la palabra que también está censurada, por eso dicen la automorición. Así como Florence Nightingale salió de la depresión y encontró la manera de ayudar a los demás, así también Job superó la aflicción y experiencia que se había convertido en una fuente interminable de consuelo para las almas que sufren hasta la fecha. La historia de Job es de consuelo y bendición a muchos que sufren, que buscan a Dios realmente, que de oídas le oían, pero que por medio de la aflicción sus ojos ven a Dios. Tal vez te encuentras en un punto en el que no quieras vivir o seguir adelante. El ser hijo de Dios intensifica tu desesperación, pues te preguntas cómo es que un creyente puede sentirse tan solo y abrumado y abandonado. No hay que darnos por vencidos. Llegar al final de ti mismo emocionalmente podía ser la experiencia más dolorosa que hayas tenido. Pero hay que animarnos, aferrarnos al Señor por fe y comenzar de nuevo, como dice el tema, empezar desde el final. Dios puede usar esta manera de empezar desde el final. En Cristo el que no tiene esperanza, la encuentra. Repito, en Cristo el que no tiene esperanza, la encuentra. Vámonos al segundo tema. Buena pregunta. Henry Howen, escritor de artículos devocionales, dijo lo siguiente: encontrar las preguntas correctas es tan crucial como encontrar las respuestas adecuadas o correctas. Pero, sin embargo, qué fácil es adelantarse al Espíritu de Dios cuando conversamos con incrédulos acerca de Cristo, dando respuestas fáciles antes de escuchar las preguntas de ellos. Esta tendencia es señalada hace varios años, cuando alguien garabateó la siguiente frase: Cristo es la respuesta. Y uno de los lados de un edificio. La garabateó, casi la grafiteó. Un cínico que pasaba por ahí añadió, con un grafiti también: ¿cuál es la pregunta? Para esto voy a ir al libro de Hechos, capítulo 16, del 16 al 34. Un pasaje un poco largo, pero créanme que muy poderoso. Si ponemos atención en este pasaje, hay un mensaje muy poderoso para nosotros. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Del 16 al 34. Ya tengo el capítulo 16. Perdoncito, hace sueño. ¿Cuánto llevamos de tiempo? 9 minutos. Yo creo que en 20 minutos tal vez termine. Bien, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero
Viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: esos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolos al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró ante los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este pasaje, esta historia, imagínense, en aquel entonces no había derechos humanos. El gobierno, en este caso romano, era autoritario al grado de que si alguien se levantaba en una revuelta, no podía grafitear como aquí se han levantado algunos grupos y se van y rayan los monumentos. Lejos sería en aquel entonces que pasara eso. Los azotaban y solamente porque Pablo y Silas y sus acompañantes solamente echaron fuera un espíritu de una mujer que adivinaba. ¿Por qué? Porque les quitó la ganancia a sus amos. Esto me lleva a otra historia. Bueno, es otro hecho verídico, más bien. Pastor Pedro Martínez, él cuenta, él se ha dedicado a la construcción, toda su vida ha sido albañil, pero antes de llegar a Dios, antes de llegar a Cristo, él era mujeriego, parrandero, borracho. Él lo cuenta. Él dice que de repente llegó su vida a no tener sentido, aun cuando él tenía lo que quería: dinero, mujeres, placeres, pero había algo que no tenía sentido. Algo similar con Nightingale y con Job. Llegaron a un punto en el que no había sentido a su vida. Alguien lo invitó a la iglesia. Entonces él comenzó a asistir, pero él cuenta que llevaba un par de botellas en las manos. Una de tantas veces que él asistía a la iglesia. Un ujier, tal vez un ujier común y corriente, no menosprecio, pero haciendo su función no hubiera dejado entrar a este borracho. Pero gracias a Dios que este ujier sí lo dejó entrar. Obvio está que no lo dejó entrar con las bebidas alcohólicas, sino que en este caso el pastor Pedro le dijo que sí podía dejarlas ahí afuera. Sí, puedes dejarlas, no puedes entrar, pero sin las botellas. Y todavía el pastor Pedro le dijo al ujier: ¿puedo estar saliendo para darle tragos? El ujier dijo: bueno, está bien.
Eso fue la primera vez. Entonces él siguió yendo a la iglesia hasta que el Espíritu Santo tocó su corazón, hasta que el Espíritu de Dios tocó su vida. Y la vida del pastor Pedro ya no fue la misma. Él entregó a Cristo. Él tuvo misericordia, el Señor tuvo misericordia de la vida de este hombre, un hombre de casi 30 años en aquel entonces. Al grado de que él creyó este versículo, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él testificó a su mamá, a la hermana María Luisa. Él ya está con el Señor en estos, tiene alrededor de 4 años, 5 años que partió con el Señor. Yo le tengo un gran aprecio, más bien. Ella me adoptó como nieto, me quería como nieto. Y pues el pastor Pedro yo lo veo más que como un pastor que fue por 2 años, como un tío también. Él empezó a testificar a su mamá, a sus hermanas, a su hermano, su único hermano, Carlos. Y pues prácticamente todos llegaron al conocimiento de Dios, llegaron a la salvación. Prácticamente toda la familia Martínez, por parte del pastor Pedro, pues prácticamente todos conocen de Dios, desde sus hermanos, sus sobrinos, los sobrinos segundos. Él, que estaba pues prácticamente predestinado a la muerte, un hombre con las prácticas que él tenía, pues prácticamente no iba a vivir más de 50 años. Como les digo, él era borracho, parrandero, mujeriego, pues no iba a vivir. Él ahorita actualmente tiene 70 años. No solamente pudo casarse en los caminos de Dios con la hermana Coquita. Él antes de casarse, él tuvo un hijo llamado Luis. Él, por la gracia de Dios, la esposa de Luis, la hermana Olga, también llegó al conocimiento de Dios. Y ella es una sierva ferviente, es una hermana que busca de Dios. Entonces, lo que quiero llegar es que él actualmente, el pastor Pedro, tiene 70 años. No solamente pudo ver la descendencia de su hijo Luis, sino que tuvo 6 hijos más con la hermana Cuquita, y está viendo, pues prácticamente ya todos están casados, y él todos tienen hijos, a excepción de Enoch, el hijo más joven, más chico, pero todos tuvieron hijos. Entonces él ha podido ver la primera generación, sus hijos, segunda generación, nietos, y tercera generación, que son los bisnietos. ¿Cuáles son estos? Los hijos, los nietos, perdón, la hermana Olga y de Luis. ¿Sí? Para Luisa tiene 2 bebés, 2 niños pequeños. Entonces él pudo ver primera, segunda y tercera generación, la está viendo. ¿Sí? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Porque él le creyó a Dios. Porque él creyó en este versículo poderoso: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Sí? Entonces, buena pregunta, continúo con el tema. Pablo y Silas, encarcelados por causa del Evangelio, suscitaron una profunda pregunta espiritual en el corazón de este carcelero. Mientras esta pregunta, fue hecha no porque ellos le hubieran instado, le hubieran predicado un sermón de 3 puntos, sino porque oraron, sino que Pablo y Silas, aún y todos los discípulos que estaban con ellos, aun cuando les azotaron mucho, aun cuando los golpearon, aun cuando los aventaron prácticamente a la celda más oscura, más peor, la última de las últimas, incluso amarrados sus pies todavía. Imagínense el valor de Pablo, de Silas, de los discípulos, de orar y cantar a Dios, aun cuando estaban prácticamente recién golpeados. Y no eran golpes, eran azotes 40 azotes menos 1.
era con látigos, imagínense. Como les digo, la pregunta del carcelero fue hecha no porque ellos le hubieran predicado un sermón, como les digo, de 3 puntos, sino porque oraron y cantaron himnos al Señor mientras ellos estaban amarrados en ese calabozo. Un calabozo que no estaba limpio, estaba lleno de, imagínense, el más oscuro, el más oculto, el más de adentro, el peorcito, imagínense. Cuando el terremoto abrió las puertas de la prisión y rompió las cadenas, el carcelero estaba a punto de cometer automorición, temiendo que lo ejecutaran si sus prisioneros se escaparan. Él tenía una responsabilidad grande, el resguardar, el tener a los prisioneros bajo custodia. Pero Pablo y Silas lo detuvieron gritándole que no se ejecutara, que no, ¿cómo se dice? Que a optar por permanecer en prisión por el bien de aquel hombre. En ese momento, el carcelero exclamó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Salvo, perdón. Y en ese momento no solamente fue salvo el carcelero, fue salvo también el carcelero. Fue y le testificó no solamente a su casa también, los suyos. Y el Espíritu Santo cayó con poder y almas fueron salvas. Hoy en día, igual que en aquel entonces, el Espíritu va a crear las preguntas. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Él va a crear las palabras correctas en el corazón de la gente y va a preparar la respuesta correcta. Jesucristo. Los cristianos que son dignos de su alma hacen que los demás sientan sed del agua viva. El maestro buscaba la manera correcta, confrontaba a los incrédulos, confrontaba a las personas a las cuales él ganaba, a las cuales él les hablaba del reino de los cielos. Las confrontaba primeramente con su pecado. Sí. A la mujer del pozo, antes de ofrecerle el agua viva, preguntó: ¿trae a tu marido? La mujer le dijo: no tengo marido. Exactamente, porque 5 maridos has tenido y el que tienes actualmente no es tu marido. La mujer no solamente recibió el agua de vida eterna, el agua que salta para vida eterna, sino que fue y testificó a sus conocidos, fue y les habló. La mujer samaritana fue y les habló a los demás acerca de este regalo, de esta agua, que ella no tenía sed jamás. ¿Por qué? Porque era agua de vida eterna. Esas personas se acercaron para escuchar a Jesús, y cuando escucharon la palabra poderosa de Cristo dijeron: creímos por lo que nos dijiste, pero ahora escuchando superaron nuestras expectativas. Creemos, pero por el testimonio de este hombre. Y muchos también fueron salvos por el testimonio de esta mujer samaritana. Jesús confrontando a Zaqueo, cuando le dijo que bajara ese sicómoro porque a su casa iba a ir. Zaqueo, él dijo: voy a regresar prácticamente lo que me robé, lo voy a regresar y lo voy a compensar incluso. ¿Por qué? Porque llegó la salvación a Zaqueo. Y aquella mujer que tenía el flujo de sangre, que tocó el borde del manto, creo que ya les he hablado acerca de ella en videos anteriores. Tocó el borde del manto, salió poder, salió virtud de Dios. Las palabras de Cristo fueron: tu fe te ha salvado, ve y no peques más. Y así sucesivamente. El Espíritu Santo puede hacernos ver las preguntas correctas
para poder hablar a los demás. Vámonos al último tema porque ya estamos hablando de 25 minutos, según yo iba a hacer un video de 20 y me estoy extendiendo. Igual gracias por aquellos que lo están viendo ahorita, que vieron un pedacito, que siguen en línea. Gracias también a quienes lo van a ver, ya sea en día, tarde o noche, ¿sí? Del atardecer al amanecer. Esta es una historia también interesante. La niña Cariel iba de regreso a su casa después de asistir a un programa para niños en la iglesia con sus amiguitas del vecindario. Era escuela bíblica de vacaciones. Al admirar el atardecer, dijo a Ginny, la maestra, que era la que conducía el vehículo: ese atardecer es tan hermoso que se parece al cielo. Así que Ginny, la maestra, la conductora, le pregunta: ¿sabes cómo se va al cielo? Cariel dijo que solamente una niña de 5 años, como le digo, iban saliendo de la última clase de la escuela bíblica de vacaciones. Dijo lo siguiente. Lo dijo con tanta confianza: tienes que tener a Jesús como tu Salvador. Y yo lo tengo. Entonces comenzó a preguntar a sus amiguitas, al resto de niñas que iban con la maestra Ginny en el carro, si también conocían a Jesús. No solamente Cariel testificó de una seguridad plena de salvación a la maestra Ginny, sino que también se aseguró de que sus amiguitas tuvieran el mensaje de Jesús. Pero también esa misma noche, Chantal, la hermana de Cariel, ella tenía 13 años. Se encontraba en otra iglesia a donde alguien le preguntó si conocía a Jesús como Salvador. Chantal dijo que sí. Temprano, a la mañana siguiente, su casa se incendió y el fuego arrasó con la casa de ellas. No sobrevivieron. Trágicamente, ellas no sobrevivieron, pero estaban con Jesús para el amanecer. Voy a leer Hechos capítulo 9 del 24 al 28. Hechos capítulo 9 del 24 al 28. Estoy transmitiendo esta hora porque he tenido un día ajetreado y apenas me estoy desocupando. De hecho, me estoy desocupando apenas. Hice un corte de caja ahorita último y dije, pues vamos a avanzar con esto. Dije Hechos, es Hebreos 9 del 24 al 28. Hebreos 9 del 24 al 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Nadie tiene la promesa del mañana, ni tú ni yo. No sabemos qué va a pasar mañana. La pregunta crucial es: ¿hemos admitido nosotros nuestra necesidad del perdón de Dios por nuestro pecado y hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador?
citando Romanos 3:23 y Juan 1:12. Nuestro pecado nos separa de Dios y requiere juicio, pero Jesús dio su vida en nuestro lugar. Hebreos 9:27-28 fue lo que leímos hace ratito. Hay que asegúrate, si tú no tienes a Jesús, asegúrate de tener la misma confianza que tenían Chantel y Caria, de estas niñas, cuando te toque tu turno de partir de este mundo, como estas niñas partieron. ¿Estarás en el cielo con Jesús para el siguiente amanecer? Es una buena pregunta. El atardecer es una tierra, el amanecer en otra. El atardecer en una tierra es el amanecer en otra. Acuérdense que estamos en una tierra redonda, ¿sí? Nuestro planeta es redondo, mientras es de día aquí arriba, acá es atardecer o de noche, ¿sí? Bueno, me despido ya prácticamente 31 minutos. Muchas gracias por aquellos que estuvieron atentos. Y pues no olvidemos que somos únicos, suficientes, especiales para Dios. Y que tengas un excelente sábado. Yo posiblemente mañana, hoy por la mañana vaya al campamento de la Rumorosa. Todavía no estoy seguro. Más bien está ahorita el campamento de jóvenes que empezó el miércoles. Por cuestiones de trabajo, por cuestiones también de personales, incluyendo lo que es la salud de mi mamá. No pude estar desde antes, pero espero estar para el cierre, que siempre me gusta estar ahí cuando es el cierre. Pues bueno, en caso de que no pueda ir, pues voy a tratar de transmitir mañana el tema. Voy a tratar de transmitir el discurso del día sábado, el tema del día 15. Si no, lo esperamos hasta el día domingo. Bueno, que tengas una excelente noche. Yo ahorita voy a dormir un ratito porque necesito dormir. Dios te bendiga. Buenas noches.